Ahora sí. Muy buenas noches, amantísimos hermanos en Cristo, quienes estén conectados ahora mismo por el Facebook Live. Iglesia Presbiteriana Reformada en Panamá va a dar inicio a su estudio bíblico en la noche de hoy, estudio que se basa en el Catecismo Mayor de Westminster, en esta ocasión con la pregunta número 58, que dice: ¿cómo llegamos a ser partícipe de los beneficios que Cristo ha conseguido? Con ustedes, mi estimado hermano Reinaldo Gaskin, que va a ser pues el responsable en esta noche de compartir con ustedes este tema. Hermano Reinaldo. Muy buenas noches. Vamos a abril 18 de abril del 2024. Vamos a estudiar la pregunta y la respuesta del Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta número 58. Vamos a compartir esta pantalla y aquí está. Se ve la pregunta. Déjeme compartir, déjeme ver aquí. Aquí, ahora sí, vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Dice así, la pregunta número 58 del Catecismo Mayor de Westminster dice así: ¿cómo llegamos a ser partícipes de los beneficios que Cristo ha conseguido? ¿Cómo llegamos a ser partícipes de los beneficios que Cristo ha conseguido? Y la respuesta nos dice: somos hechos partícipes de los beneficios que Cristo ha conseguido mediante la aplicación de ellos a nosotros, lo cual es especialmente la obra de Dios, el Espíritu Santo. Antes de empezar la discusión del catecismo, uh, les recomiendo este libro de John Murray, La redención consumada y aplicada. Yo tengo el libro en inglés, es un librito, bueno, un librito que tiene 181 páginas. Es una de esas obras seminales, es algo casi de lectura obligatoria, que nos habla acerca de la expiación de Cristo, habla de la obediencia de Cristo y habla de la redención aplicada. Antes de obtener los beneficios de la, de la redención, Cristo tuvo que vivir, tuvo que obedecer al pie de la letra cada uno de los requisitos de la ley y tuvo que atravesar obedientemente por la pasión de sufrir sobre la cruz del Calvario. Y entonces, nosotros los cristianos individuales somos llamados, somos regenerados, llegamos a la fe y al arrepentimiento, obtenemos la justificación de pecados, entramos a la adopción. Nos es posible ser
pasar por el proceso de la santificación de cada día y perseveramos en la fe porque estamos unidos a Cristo y un día estaremos con el Señor, seremos glorificados y estaremos con Él por siempre. Les recomiendo el libro de John Murray, profesor de el Seminario de Westminster. Desde los inicios fue profesor. El libro es La redención consumada y aplicada. Leamos otra vez la pregunta número 58 del Catecismo Mayor de Westminster. ¿Cómo llegamos a ser partícipes de los beneficios que Cristo ha conseguido? La respuesta: somos hechos partícipes de los beneficios que Cristo ha conseguido mediante la aplicación de ellos a nosotros, lo cual es especialmente la obra de Dios, el Espíritu Santo. Vamos a las lecturas bíblicas. Vamos primeramente a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículos 1 al 12. Versículos 1 al 12, que nos dice así la palabra de Dios. Momento, déjeme conseguir la lectura. Perdone. Momento. No, 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 no. Ok, momento. Mis instrumentos me están traicionando. Vamos a ver acá. Ok, ahora vamos a compartir una vez más. Tenemos Juan, capítulo 1, versículos 1 al 12, que dice así la palabra de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Les dio potestad de ser hijos, ser hechos hijos de Dios. Aquí se nos habla en esos versículos cómo los beneficios de Cristo nos son aplicados, cómo se nos son aplicados por medio de Jesucristo, quien vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Leamos un par de versículos que nos hablan de cómo la regeneración por parte del Espíritu Santo es esencial para la salvación. Hablamos primeramente de la obra de Jesucristo. Ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo. Leamos aquí. Un momento, por favor. Leamos la obra del Espíritu Santo, que dice así. El versículo que tenemos se encuentra en
Tito, capítulo 3, versículos del 5 al 6. Tito, capítulo 3, del 5 al 6, que nos dice así la palabra de Dios. Y vamos a compartir en pantalla. Dice así, Tito 3, 5 a 6. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo. También vamos a leer en Juan, capítulo 3, parte del relato entre Jesús y Nicodemo. Vamos a leer Juan, capítulo 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Palabra de Dios, de el Evangelio de Juan 3, del 1 al 10. Y aquí vemos la obra del Espíritu Santo, cómo se manifiesta en la vida del creyente. Nos dice así la palabra de Dios que que le dijo Jesús a Nicodemo, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento o el Espíritu sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes
de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu. Es un juego de palabras en donde el viento o el espíritu sopla de donde quiere. Nadie sabe, nadie conoce al Dios eterno, sino Dios mismo. Y nosotros somos los beneficiarios de su obra. Y esa es la obra que nos ah, pertenece, que le pertenece a cada, el beneficio que lleva cada creyente, la regeneración. Es obra de Dios y de la cual el Espíritu Santo es esencial para la salvación. Vamos a las preguntas de comentario. Primera pregunta. ¿En qué se diferencia la obra de Cristo de la obra del Espíritu Santo? Y la respuesta es, Cristo ha obtenido para nosotros la redención, la redención. El Espíritu nos la aplica para que podamos experimentar sus beneficios. Les recomendé el libro de John Murray, La redención consumada y aplicada. Por favor, tenga en mente leerse ese libro una vez, cuando pueda. Hermano, Sí, un hermano. comentario nada más. Es interesante esto por el hecho de cómo se plantea la pregunta y posteriormente cómo se desarrolla la respuesta. La pregunta, que es lo que precisamente usted va a desarrollar con los comentarios y con el desarrollo mismo del catecismo, pero la pregunta dice, ¿cómo llegamos a ser partícipes de los beneficios que Cristo ha conseguido? Es como la figura que normalmente nosotros usamos en nuestro ámbito natural, que una cosa es la posición y otra cosa es el efecto o la realidad de esa posición. Por ejemplo, nosotros somos hijos de Dios. Esa es nuestra posición delante de Dios. Pero esa posición se hace efectiva a través, pues, de la obra del Espíritu Santo. De igual manera, nosotros podemos poner ejemplos como que yo tengo un título de propiedad de un bien raíz, de un bien inmueble, pero de la única manera que ese papel se haga realidad es que yo vaya al sitio, vaya al terreno, vaya al inmueble y lo habite. Entonces, esto es interesante porque precisamente es una diferencia. La obra de Cristo es obtener para nosotros la redención. La obra del Espíritu Santo es aplicarla, es decir, que es como cuando nosotros tenemos el título de propiedad y vamos entonces a ocupar el terreno. Muy bien, amén. Vamos a la segunda pregunta de comentario, que nos dice así, ¿por qué es necesario que el Espíritu Santo nos aplique la redención de Cristo? Como lo dijo bien el hermano César, Cristo es el que hace la obra de redención. Él es el protagonista de este hecho en cada creyente. Pero ahora le toca a,
al Espíritu Santo, Cristo les dijo a sus discípulos, no os dejaré huérfanos. Cristo regresó al Padre, fue a la diestra del Padre, pero nos dejó al Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con cada creyente. Otra vez la pregunta, ¿por qué es necesario que el Espíritu Santo nos aplique la redención de Cristo? Dice así, porque somos tan débiles y pecadores que nunca podríamos beneficiarnos de la redención de Cristo por nuestros propios esfuerzos. Únicamente la obra todopoderosa del Espíritu Santo cambiando nuestros corazones y guiándonos al arrepentimiento y a la fe es que podemos recibir el beneficio que Cristo ha hecho por nosotros. Y esta es la gran, esto es la gran promesa de que Dios no nos ha abandonado a nuestro destino, a nuestra suerte, no nos ha dejado indefensos. Nos da el Espíritu Santo, nos cambia el corazón, cambia ah, cambia la dirección en donde en vez de estar dirigidos al pecado, a obedecer a nuestro padre, antiguo padre, el diablo, ahora por medio de la adopción somos hijos de Dios y queremos obedecer, aunque no sea perfectamente, queremos obedecer al Dios eterno porque somos sus hijos y queremos serle gratos a nuestro Salvador. Hermano César, ¿tiene algún comentario? No, ¿Continuamos? hermano, Sí, no. muy bien. Continuamos. Ok, ahora, continuando con este tema. Si nos ha abandonado Dios a nuestra suerte. No. Pregunta que sigue. Es verdad que a fin de cuentas nuestra salvación depende por completo de nuestro libre albedrío, mediante el cual la aceptamos o la rechazamos. Okay. Es cierto que tenemos el voto final, nosotros, el ser humano, en cuanto a ser salvos, si nos da el ánimo hoy para adorar a Dios, que seremos salvos, y si nos baja el ánimo, entonces no seremos salvos. No. Esta clase de aseveración es cierta solo si es entendida apropiadamente. Se puede expresar el asunto de la siguiente manera. A. Nuestra salvación depende de nuestra aceptación o rechazo del Evangelio. B. Al aceptar o rechazar el Evangelio, siempre actuamos de acuerdo a nuestro libre albedrío. C. Sin la obra del Espíritu Santo, nuestro libre albedrío nos llevaría a rechazar el Evangelio. D. Cuando el Espíritu Santo cambia nuestros corazones, nuestro libre albedrío nos lleva a aceptar el Evangelio. Por consiguiente, depende, a fin de cuentas, de la obra del Espíritu Santo
en nuestros corazones. Como lo dijo Jesús, ah, nadie puede sacar, sacar a las ovejas de su mano. Nadie. Si el Dios eterno nos ha escogido, si somos de sus ovejas, Él nos llevará a verdes pastos, como lo dice el Salmo 23, y estaremos en la casa del Señor por siempre. Esa es la gran promesa de Dios. Hermano César, ¿tiene comentario? Sí, hermano Reinaldo, correcto. Cuando leemos el Evangelio según San Juan, tanto en el capítulo 1, que fue el primer texto que leímos al inicio, capítulo 1, versículos 11 y 12, y posteriormente el capítulo 3, versículos del 1 al 10, o sea, se nos hace realmente entender que la dependencia de de poder beneficiarnos de lo que Cristo ha conseguido única y exclusivamente descansa en la obra del Espíritu Santo, es decir, depende exclusivamente del Espíritu Santo. Eh, mire que en el versículo 11 y 12 del capítulo 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire que los suyos, que se supone que se refiere al pueblo de Israel, a los judíos, a los que tenían la administración de la ley, etcétera, ellos no le recibieron. Sin embargo, los que le recibieron por el contexto y la misma forma de hablar del pasaje se lo está diciendo que son gente que no era de esa tradición religiosa o esa tradición étnica eh, del judaísmo. Sin embargo, ellos le recibieron. Si fuese así, que dependiese de la libre voluntad, los judíos, por todo el compendio de conocimiento que habían acumulado, debieron ser los primeros en levantar la mano para, para creer en el Señor, para recibir al Señor. Sin embargo, ¿quiénes fueron los que le recibieron? Los que no tenían ni idea, que fue lo que precisamente el Espíritu Santo convence y que, como dice posteriormente el versículo 13, esos son los engendrados, esos son los que Dios dio a luz, los que hizo nacer de nuevo, ¿por la voluntad de quién? De Dios. Dice, no por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Eso referente al capítulo 1. Y en el capítulo 3, el contraste eh, que hace Cristo cuando habla con Nicodemo de que el espíritu y el viento, eh, más que un contraste, es a la vez también una comparación, porque dice que el viento sopla de donde quiere, es decir, nadie controla el viento. O sea, hermano, nadie controla el viento. Yo no puedo decir al viento, ni ningún ser humano con ninguna tecnología en la actualidad puede decirle al viento que sople de norte a sur o de este a oeste. El viento sopla de manera natural según las condiciones atmosféricas que tenga. Entonces, el espíritu, que es el que, con el que se compara, eh, es así mismo. La voluntad de él nadie la controla. Y esa voluntad de Dios es la que nos hace nacer de nuevo, porque es lo que dice el versículo 8, cuando dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces se introduce también el tema de la regeneración, nacer de nuevo o de la nueva creación. Definitivamente esta pregunta de comentario, que es verdad que a fin de cuentas
¿nuestra salvación depende por completo de nuestro libre albedrío? La respuesta inmediata debiese ser no, definitivamente no. Es la que al final, en la parte E, dice, por consiguiente, depende, a fin de cuentas, de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y esto es importante, hermano. Ojalá muchas personas puedan estar escuchando esto a través del live, pero el libre albedrío del hombre no le va a llevar a creer en Dios. El libre albedrío del hombre le va a llevar precisamente a rechazar a Dios. ¿Cómo uno es que cree en Dios? Por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese sería mi comentario. Sí, sí, sí. El Espíritu Santo, antes, esto es importante en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Aquí mismo nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gente se inclina en esto de que Dios amó al mundo, pero dentro del mismo versículo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que hay gente que cree y hay gente que se pierde. Los que, los que han nacido por generación natural, cualquiera de nosotros, por naturaleza, ya estamos condenados. Eso es lo que dice en versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Espíritu Santo tiene que inclinar nuestra voluntad, cambiarla, renovarla para que cumplamos lo que Dios quiere. Si no tenemos al Espíritu Santo, no vamos a ni tener remordimiento de que hicimos algo fuera de orden, fuera de la voluntad de Dios. Si tenemos al Espíritu Santo, si somos regenerados y pecamos, la conciencia no nos va a dejar seguir uh, con paz hasta que nos arrepintamos verdaderamente y nos reconciliemos con Dios. Continuamos con la última pregunta del comentario que nos dice así: ¿está la obra del Espíritu Santo en la aplicación de la redención de Cristo sujeta al control humano? La respuesta es no. Es una obra soberana de Dios. Él es el alfarero, nosotros el barro. Su obra no está sujeta a nuestro control. Pero esto no significa que el Espíritu Santo no obre en respuesta a las oraciones del pueblo cristiano. Él sí lo hace. Y ese es otro de estos grandes misterios. Es que Dios nos utiliza como sus instrumentos aquí en la tierra. Se le, se le ordena, es un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros, que oremos los unos para los otros. Dios quiere que oremos por los que no son salvos, porque seremos nosotros, el cristiano de cada día, quienes tenemos la misión de predicar el evangelio, de hablar con el inconverso. ¿Por qué? Porque nosotros mismos salimos de esa nube de gente que no creíamos
en Cristo y llegó algún día un cristiano que nos habló, que nos extendió la mano de amistad en Cristo, quien nos trajo su testimonio y el Espíritu Santo actúa con eso porque fue el Espíritu Santo quien nos mandó a hablarle a esa persona inconversa y le cambia el corazón, se arrepiente para creer en Jesucristo. Hermano César, ¿algún comentario? Y esa es la obra soberana de Dios. Y como Jesús mismo dijo, a nadie, el viento sopla por donde quiere. César nos comenta que nadie puede controlar el viento. Eso es exactamente así. Sí, hermano, Como, y sí, como le digo, ¿no? El Señor, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor con todo esto, hermano? Que el que llega a ser hijo de Dios y posteriormente a hacer toma de posesión de los beneficios de la redención adquirida por el Señor, lo hace y lo logra única y exclusivamente porque Dios también lo forjó de esa manera para que ocurriera así, para que se obtuviera así, para que se lograra así. No, no es por nuestra voluntad o libre arbitrio. Ahora que usted mencionaba en la lectura respecto a que Dios es el alfarero, me vino a la memoria el texto donde el profeta le profetiza a los huesos secos en el valle. Dios le manda que Ezequiel. le profetice, ajá, en Ezequiel, correcto. Dios le manda que profetice, él profetiza, y es a través de la palabra que el profeta dice, por voluntad de Dios, que los huesos empiezan a colocarse en sus distintos lugares que le corresponde. Posteriormente empiezan a ser cubiertos de carne. ¿Por qué? Porque así también Dios le mandó al profeta que dijera, es decir, por voluntad de Dios. Y al final teníamos un cuerpo con todos sus huesos armados y sus músculos y carne encima, pero sin vida. ¿Y quién fue el que posteriormente sopló aliento de vida en el cuerpo? Dios. Entonces, nosotros no debemos perder de perspectiva que en ese pasaje, el cuerpo ese muerto que representaba al pueblo de Israel y que podemos tomarlo para nosotros también, no se armó por voluntad propia, no se armó por libre albedrío, se armó porque Dios así lo dictaminó Él les trajo la palabra de Dios. correctamente. Sí mismo es. Y cómo es que actúa la palabra de Dios. Como quiere Dios y no podemos controlar al viento, no podemos controlar a Dios, pero nos gloriamos con con su misericordia a nosotros, que nos saca individualmente para que seamos parte de su cuerpo, parte de su familia, somos adoptados y, um, y estaremos con Él por siempre. Y aquí llegamos al final. Vamos a orar para terminar el estudio. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias. Tú eres santo, tú eres todopoderoso. Gracias por llevarnos a ti por medio de tu palabra, por medio de la obra de Cristo, al ser el que
obedeció al Padre, se sacrificó por los creyentes, nosotros, los que ah, somos tu pueblo. Cristo fue resucitado por nosotros y un día regresará por nosotros y ha dejado al Espíritu Santo para animarnos, para darnos la santificación necesaria, para llevarnos al arrepentimiento, para que seamos gozosos con la familia de Dios, con el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra, para que gocemos de esos beneficios que son en parte la oración, el compañerismo, aprender las verdades de la Biblia y al final será el gran beneficio el estar contigo, el Dios eterno, eternamente. Gracias, Padre. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Ah, ah, micrófono. Sí. Amén, amén, gloria al Señor. Bueno, hermanos, estamos dando finalización a este tiempo de estudio bíblico. Hermano Reinaldo, por favor, Sí, comparta con los que están escuchando los días de reunión que tenemos dentro de nuestra comunidad llamada Iglesia Presbiteriana Reformada en Panamá. sí, estamos reunidos hoy, noche de jueves a las 7 p.m. Nos conectamos por Zoom y se transmite por las redes. También nos reunimos los miércoles para oración, para lectura de la Biblia. Por lo regular usamos la, las- el ciclo del calendario litúrgico que nos ayuda tremendamente y también los domingos. Nos reunimos a las 10 a.m. En el Tecal de Arraiján, Bacamonte. Y también les invito a escuchar a través de eh, Radio Presbiteriana Reformada. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. A las 2 A las 2, p.m. lunes y martes. El lunes, el tiempo de radio se llama Estudio de Sana Doctrina y el martes, perdón, se llama eh, Sermones de Sana Doctrina. Así que les invitamos a que pueda tener todos estos contactos y este beneficio del desarrollo del ministerio que se está haciendo pues a través de la Iglesia Presbiteriana Reformada. Amén. Entonces, nos despedimos. El Señor le bendiga. Esperamos que este programa sea de bendición para todo aquel que escuche, así como ha sido de bendición para nosotros que lo hemos presentado y también nos hemos retroalimentado con la enseñanza que de ahí salió. Así que bendiciones, saludos. Bendiciones.